Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Club de Lectura Maravillas un mes más. Hemos terminado la lectura conjunta y vamos a hacer un encuentro en directo con la escritora. En esta ocasión de la lectura que hemos hecho durante el mes de mayo, que es Las palabras que te guardan, de Paloma Serrano. Voy a esperar unos segunditos para que se vaya avisando al resto de miembros del Club de Lectura. Así que nada, unos segunditos y empezamos. Si tenéis a mano el libro, pues no, os recomiendo que lo tengáis. Hola Andrea, ¿qué tal? Las 1001 lecturas, hola, ¿qué tal a ti también? Bueno, pues como iba diciendo, vamos a esperar un poquito a que le dé tiempo a otras personas a conectarse y lo que vamos a hacer hoy es, como siempre, al final de cada mes, en la última semana, encontrarnos con la escritora de este mes, de nuestra lectura conjunta, que es Paloma Serrano Molinero. Y vamos a hablar de Las palabras que te guardan, que es su primera novela. Entonces, para que dé tiempo a que vayan avisando el resto de miembros, vamos a empezar un poquito y aprovecho también para contaros que la próxima lectura, la lectura del mes de julio, va a ser Una habitación propia, de Virginia Woolf. Es una de las lecturas que salieron votadas. No sé si recordaréis que hicimos una propuesta de títulos, se presentaron más de 20 títulos, los presentasteis vosotros y vosotras, los miembros del Club de Lectura Maravillas, y de entre esos 20 títulos presentados hicimos una votación. Y el segundo más votado, el primero fue este, Las palabras que te guardan, por eso lo hemos leído en este mes de junio. Y el siguiente más votado fue el de Virginia Woolf, Una habitación propia. Así que sepáis que el próximo mes estaremos leyendo ese. Y bueno, por supuesto no podemos tener a la autora, desgraciadamente no la podremos tener en directo, pero estad muy atentos porque tengo una sorpresita para ese encuentro de final de lectura. Veo que Paloma está por ahí ya conectada. Bueno, le vamos a dar paso enseguida. Voy solo a recordar para quien se haya unido después que lo que estamos haciendo en el Club de Lectura Maravillas hoy es el directo de encuentro con la autora del mes. Cada mes hacemos una lectura conjunta. En esta ocasión hemos leído Las palabras que te guardan, de Paloma Serrano Molinero, y lo que vamos a hacer esta tarde es charlar con ella un ratito, preguntarle, bueno, cómo ha surgido la novela, cómo la han recibido los lectores, que nos cuente todo lo que se os vaya ocurriendo. Así que os animo a ir escribiendo por el chat las preguntas, los comentarios, si la habéis leído, que nos digáis qué os ha parecido, si os gusta, si la recomendáis, lo que queráis, sentiros libres para decir todo lo que os apetezca, ¿vale? Y para que no se nos haga muy largo, que ya sabéis que me gusta que sea de unos 40 o 45 minutos esta entrevista, voy a ir a buscar a Paloma Serrano Molinero y vamos a conectar con ella, que va a ser también la primera vez que la vea. Bueno, no la primera vez quizá, pero sí la primera vez que voy a charlar con ella así de voz. Así que nada, vamos a ver, que estoy conectando con Paloma Serrano. Hola Pilar, hola Daya Pérez, Retaluz Fotógrafos, Lara Juan Cruz, hola a todos, la editorial Tria Castela. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, también. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues igual te digo, con muchas ganas de comentar contigo esta primera novela tuya, Las palabras que te guardan, para quien se acabe de sumar. Vamos a estar charlando un ratito con Paloma Serrano Molinero, nuestra escritora del mes de junio. Y nada, Paloma, pues si quieres empezamos ya. Sí que hay más gente que se irá uniendo, pero bueno, este directo se va a quedar grabado en el perfil del Club de Lectura Maravillas. También lo subiremos a nuestro canal de YouTube, así que quien se haya perdido el inicio, que luego lo busque porque va a encontrar toda la entrevista íntegra. Bueno, Paloma, para que no la conozcáis, que yo creo que entre quienes sois sus seguidores y quienes ya hemos leído el libro, pues sabemos que es periodista, que esta es su primera novela, que desde joven ha escrito artículos costumbristas, que escribe también para revistas y bueno, que ha tenido una vida muy rica, que ha viajado por diferentes países, y le voy a dejar a ella la palabra para que nos cuente cómo define ella esta novela, Las palabras que te guardan, por si hay alguien por ahí que todavía no lo ha leído, que se anime ya definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Pues mira, yo definiría esta novela principalmente como
una novela basada en hechos reales, en mi biografía. Eh, es una novela que trata digamos, el tema universal de la muerte del padre, que ha sido muy tratado en la literatura ya, pero lo he querido hacer de una forma original y poniendo el foco en la celebración de la vida. Eh, es una novela que está narrada por la protagonista, es una niña que va creciendo y la voz de la protagonista va cambiando según va avanzando en edad y a la misma vez eh, se van alternando estas narraciones del crecimiento de su vida con el avance de la enfermedad del padre. Entonces, pues hay un poco digamos, de balance, ¿no? Para que no sea todo tensión, enfermedad, sino que se va alternando y descargando un poco la tensión emocional con aventuras de viajes, pues, y un poco lo que es una familia normal, ¿no? De hecho, eso creo que lo consigues bastante bien, de manera muy efectiva, porque cuando estás leyendo los capítulos en los que estás narrando, bueno, pues todas vuestras vivencias, ¿no? Por diferentes lugares, que además están descritos magistralmente y que nos ha hecho viajar, que me gusta verlo así, ¿no? Como que es una novela con la que viajamos. Ahora que es tan complicado imaginarse en lugares remotos, con este libro eso se puede hacer perfectamente porque describes con mucho detalle situaciones, olores, sabores, la gastronomía de los lugares por los que pasáis y cuando estás en esa parte de la novela prácticamente se te olvida que hay otra parte en la que se está hablando de una enfermedad, de la fase terminal, ¿no? De una enfermedad de alguien como es el padre. Me gustaría Ujú. preguntar porque, bueno, está claro que es autobiográfica, tú también lo has contado, ¿no? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Todo es biográfico? Mm, ¿Todo es parte de tu vida o cuáles son las partes ficcionadas que hay en la novela? Pues mira, sinceramente es casi todo autobiográfico. Lo que pasa es que más que inventarme cosas, lo que he hecho es tomarme ciertas licencias literarias, pues para facilitar un poco la escritura eh, a favor del lector. Me refiero, pues he concentrado varios personajes a lo mejor en uno o he resumido partes de la historia para no extenderme demasiado sobre algo que puede llegar a cansar, cosas así, ¿no? Pero en realidad los hechos fundamentales son casi todos extraídos de mis vivencias personales. O sea, podemos decir que con la lectura de esta novela no solo te conocemos bastante en profundidad a ti, sino también a tu familia, ¿no? Gran parte de tu familia, porque hay muchos miembros que entran ahí en acción. Me gustaría preguntarte cómo surge esta idea, ¿no? Yo entiendo que has pasado por ese proceso doloroso y duro de perder a un padre y no sé si era una necesidad de comunicarte o de decirle cosas que no pudiste en sus últimos momentos o si es una necesidad que surgió posteriormente de seguir en contacto con él. Pues mira, yo creo que esta novela, como has dicho, surgió de una necesidad, aunque al principio yo no lo concebía así, ¿no? Como yo siempre he escrito, pues siempre que me pasa algo bueno o algo malo, yo siempre lo escribo. Entonces, cuando nos sucedió esto a mi familia y a mí, pues yo tiré nuevamente de la escritura. Lo que pasa es que al principio no lo hice con idea de escribir una novela, sino simplemente pues fui redactando recuerdos, anécdotas que no quería olvidar, ¿no? Y fue pasando el tiempo y decidí darle ya forma de novela. Y como dices que es verdad que somos una familia muy grande, pero a la vez muy unida, eh, pues yo creo que esta novela, aunque el resto de la familia
no escribe, pero se ha visto muy reflejada en todo lo escrito, aunque yo hablo desde mi punto de vista muy personal, ¿eh? Y otros miembros de la familia lo vivirán de forma muy distinta. Pero ver esta historia escrita, eh, eh, como dice el propio título, ¿no? Las palabras que te guardan, donde se guarda la historia de esta persona que era tan fundamental en nuestra familia, pues yo creo que ha venido muy bien a todos y lo extiendo para cualquier lector que se pueda ver en una situación de pérdida parecida, ya sea de un padre, de una madre o de una persona muy, muy cercana. Eh, bueno, esta es mi forma particular de llevar ha sido mi forma particular de llevar el duelo, pero creo que puede ayudar a más gente también. Dice Mesa de Novedades que es una obra escrita desde la verdad, desde las entrañas. Sí, la verdad es que ha habido algunos extractos del libro que me han costado mucho, mucho escribir, ¿no? Porque es un relato muy íntimo, eh, y, y en palabras, por primera vez escritas, he conseguido comunicar cosas que yo no había dicho ni de viva voz. Y bueno, yo he terminado la novela 13 años después de que muriera mi padre. O sea, quiere decir que el proceso ha sido muy largo, ¿no? Luego ya de escritura de la novela en sí, he tardado unos 3 años. Pero hasta que ya me decidí a darle forma y todo, también tardé. Bueno, está bien que digas eso porque muchas veces hay personas interesadas en escribir que piensan que esto es de un día para otro, ¿no? O que un libro se puede sacar y es un proceso muy personal que quizá a ciertas personas le sea muy rápido, pero que lo normal es que los libros y la escritura de los libros sea un proceso largo de mucho pensar, de definir, bueno, de hacer Ujú. cribas y demás. Y el tuyo se Sí. nota que está muy cuidado, no solo en la redacción, sino bueno, también en la edición. Iba a hacer esta pregunta más tarde, pero bueno, ya que sale, me ha encantado la edición de la editorial Triacastela. No sé hasta qué punto has podido tú decidir, tomar decisiones en cómo se veía, ¿no? La fotografía, imagino que es una foto de tu álbum familiar, donde Ujú. estáis los dos protagonistas. Sí, Y no eso sé, es. ¿cómo has podido, cómo de implicada has estado en toda la edición del libro? Pues mira, la editorial Triacastela la verdad es que ha sido maravillosa conmigo desde que recibieron mi manuscrito, se interesaron. eh, Además, mi editora, Eva de Juan, es una entusiasta de la historia. Estoy encantada con el trato que he recibido de todo el equipo y me han permitido opinar mucho e incluso participar en el proceso de edición. Ha sido, de hecho, una aventura muy emocionante poder eh, meterme también en ese proceso, ¿no? Que una vez que ya está la escritura terminada, digamos que ya das carpetazo a ver qué sale, no, pues he podido seguir implicada en todo el proceso y la verdad es que sí, he trabajado la maqueta con ellos, yo les propuse esta foto que siempre la he tenido muy relacionada con la historia que yo quería contar y, y revisando la maqueta, o sea, son súper cuidadosos, recomiendo muchísimo este editorial. Si queréis echarle un vistazo luego a su página web y a sus redes sociales, tienen más títulos muy interesantes. Bueno, y si animamos a que vayan a buscarla, me parece que es una edición muy bonita, la verdad es que me ha gustado mucho. Y volviendo al tema principal, al de bueno, de la superación o de la muerte de un ser muy importante en la familia, en este caso un padre, la protagonista, Isabel, lo lleva de una manera que a veces a la familia le sorprende, ¿no? Con mucha entereza, con mucha serenidad, sin derramar una lágrima. Ahí se ve diferentes maneras de afrontarlo en la novela, ¿no? De la familia,
incluso fuera, porque la gente del pueblo que va a recibirle, todas las personas que después se animan a enviarte un mensaje, que me parece una parte súper bonita, ¿no? De ver cómo es la huella y cómo influye la influencia de una persona, no solo en su entorno más cercano, sino también en el entorno profesional. Toda esta parte, ¿decidiste que darle este tono por algo en especial? ¿Es justo como pasó? O cuéntanos un poquito por qué Isa se toma así la pérdida. Ujú. Pues, a ver, yo no sabría deciros si fue exactamente así como pasó, pero es así como yo lo sentí, como lo recuerdo, y por eso lo he querido plasmar así, ¿no? Eh, Está claro que luego cada uno interpretamos las mismas cosas de distinta forma, ¿no? Pero mi intención aquí era reflejar exactamente lo que tú has dicho, que cada persona tiene una forma de aceptar los hechos tal y como vienen, ¿no? Y al principio la protagonista se ve un poco como en una tesitura porque ella no se expresa de la misma forma que el resto de la familia o como se espera que actúe una hija que acaba de perder un padre, ¿no? Eh, pues por ejemplo, como lo que dices, pues que no rompe a llorar, guarda mucho silencio, entonces, la protagonista se aferra a esa forma de llevar el duelo y la familia al principio no lo entiende muy bien, intenta, digamos que decirle, no, es que tienes que expresarte, que va a ser bueno para ti, pero al final los personajes se van dando cuenta de que es que cada uno reacciona de una forma y es muy bonito ver cómo eh, va pasando el tiempo y se van aceptando unos a otros la forma de afrontar la pérdida y permanecer unidos, que es lo que fundamentalmente les mantiene a flote. Sí, es una de las cosas que están más presentes en toda la novela, es la unidad de la familia, ¿no? La fuerza como grupo, como ente muy cohesionado que se apoya y que conocía muy bien también al padre porque tenía muy buena relación prácticamente con toda la familia, bueno, por lo menos con todos los que aparecen. Em, y quería preguntarte por qué, o sea, la decisión de que la protagonista, la hija en cuestión, se llame Isa, Isabel y no Paloma, en este caso de que era biográfica, autobiográfica. Pues mira, ahí hay dos cosas. Mi segundo nombre es Isabel, o sea que un poquito de mí sí hay. Pero yo creo que lo hice principalmente, yo creo que de forma inconsciente, ¿eh? Luego lo he pensado, ya, o sea, ya lo he razonado y creo que es por esto. Pero quizá necesitaba a la hora de ponerme a teclear ya, a escribir, distanciarme, aunque fuese lo, lo mínimo posible, ¿no? Porque es una historia que está tan dentro de mí, tan pegada, que de alguna forma necesitaba un mínimo de espacio para, pues eso, para ponerme a escribir. Sentirte un poquito fuera, ¿no? Hemos hablado de que se trata el tema de la muerte, un tema muy difícil, uno de los temas universales, ¿no? El miedo a la muerte, cómo afrontarlo, que se nos vaya un ser querido. De hecho, tengo que confesarte que desde que estoy leyendo esta novela he tenido varios sueños, pesadillas más bien, con la pérdida de algún ser querido. Yo creo que ha sido porque me he sumergido a fondo con la novela y he sentido mucha empatía por la protagonista y por toda la familia. Y bueno, pero quiero decir, por si hay alguien que todavía no lo ha leído, que aunque se trata de ese tema tan profundo y tan triste, está escrito desde una manera totalmente positiva, optimista, que da muchas ganas de vivir, ¿no? Y que al final hemos viajado, como decía, por diferentes países, por Puerto Rico, por Perú, por Brasil, y hemos visto la relación tan bonita, tan estrecha entre un padre y una hija que al final
no te quedas con esa sensación de tristeza que a priori puede parecer que debería dejar una novela en la que se trata algo tan grave como la muerte de un padre. No sé si a Ujú. ti esto te lo dicen tus lectores, cómo te llegan, qué comentarios te llegan de los lectores. Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta por esa parte porque es verdad que en la novela, digamos que hay una montaña rusa de emociones, ¿no? Pero claro, en esa montaña rusa hay muchos momentos alegres, incluso en los que puedes llegar a reírte con algunas de las anécdotas, te lo pasas bien porque viajas, o sea, hay muchas descripciones de países, conoces a personajes muy pintorescos de otros lugares, incluso en el pueblo, en Bien Servida, ¿no? Que es un ambiente totalmente distinto. O sea, te encuentras en escenarios muy, muy diferentes y, y es verdad que el tema de la muerte y la enfermedad está siempre como por detrás, ¿no? De toda la historia, es el hilo que guía toda la historia, pero me encanta que muchísimos lectores me han dicho que al final, cuando cierran el libro, se quedan con una sonrisa y con una sensación de casi de no querer soltar el libro de las manos durante un rato, ¿no? Y esa sensación es muy bonita y una de las cosas más preciosas que me han podido llegar a decir después de todo el trabajo que me ha costado. Estoy totalmente de acuerdo y además es una novela en la que el interés y la intensidad va increciendo. O sea, empiezas a leerlo y por lo menos, bueno, aquí hablo yo a título personal, al principio es pues, las sensaciones de un diario, ¿no? De una hija contando sus vivencias y poco a poco vas entrando en una historia, en una realidad más profunda y que al final te tiene ahí en tensión y enganchada. También me parece muy bonito que la muerte está siempre, como tú bien dices, en un segundo plano, que luego al final sí que está más presente, obviamente, porque tiene Ujú, que claro. concluir. Y te quería, bueno, vamos a leer el comentario de la editorial Castela, que como la hemos mencionado hace un ratito, decía que era el placer de editar un libro con autores como Paloma, es doble placer. Sus palabras, sus historias y ella misma han hecho de todo el proceso una maravillosa experiencia para todos nosotros. Y se nota que está cuidado, que hay cariño, que hay amor por esta novela, ¿no? Por salir, porque salga. Quería también preguntarte si tuviste siempre claro el título. Me parece que está elegido de una manera, bueno, muy acertada, que las palabras que te guardan, aparte de la parte poética que tiene y que evoca, es exactamente lo que es. Por eso decía que la sensación que a mí se me quedaba al terminar la lectura era, pues eso, de unas historias, unos relatos, unas palabras al final que guardan la esencia de ese ser querido y de todas las vivencias. No sé si tenías otras opciones, si estuviste dudando entre varias o esto estaba decidido desde el principio. No, yo creo que lo que estaba decidido desde el principio era la idea que recoge el título, ¿no? Que yo quería guardar esta historia en palabras. Eso era lo que yo sabía, lo que valga la redundancia, lo que no había hecho era ponerlo en palabras. Entonces, cuando escribí el último capítulo y el apartado de final, hay una última reflexión de la protagonista que básicamente escribiéndola me salió sola. Los que lo hayáis leído lo entenderéis y si no, cuando lo leáis, en la última página del libro, eh, la protagonista hace eso, una última reflexión y las palabras que se dice, digamos a sí mismas, eh, son estas, que quiere guardar el recuerdo en palabras y con lo cual hasta el final no tuve el título realmente. O sea que lo último que tienes, o por lo menos en esta ocasión, lo último que has tenido del título, sin embargo, la esencia de la idea sí que la has estado trabajando mucho tiempo y el título fue ya La guinda, ¿no? Sí. Perfecto. Hay una parte
que me encanta. Bueno, hay muchas que me han parecido muy bonitas, ¿no? Muy entrañables. Pero hay una parte que además de hacerme reír, me parece que explica muy bien la personalidad de tu padre, ¿no? Que es esa parte en la que dices que siempre había sido un poco coach, que daba recomendaciones a todo el mundo y que hay aquí un listado, además de todas las cosas que más o menos te habían ido diciendo las personas que lo conocían, en el entorno profesional sobre todo, que les había ayudado, ¿no? Y la verdad es que cuando las tienes todas juntas aquí, para mí ha sido un momento de lectura también enriquecedor, ¿no? Porque aunque muchas intentamos ponerlas siempre en funcionamiento, en práctica, o cuando leemos algo de crecimiento personal, pues nos suelen decir algunas de estas cosas, lo que demuestran es la sabiduría y la inteligencia emocional que tenía el padre, ¿no? El padre en este caso. Y que no sé si tú ya eras consciente de esto o has sido dándote cuenta con el tiempo o justo cuando falleció y toda la gente que lo conocía te fue contando anécdotas. ¿Tú cuándo sientes que eres consciente de todo esto, de toda esta sabiduría que él atesoraba? Pues mira, mira, y creo que hay otra parte en el texto, en la novela, en que lo digo, que sobre todo en la época de adolescente es que eh, me molestaba muchísimo que mi padre siempre tenía razón y siempre tenía la palabra justa para todo, ¿no? O sea, para mí era como perfecto y claro, en la adolescencia pues eso molesta muchísimo de un padre, ¿no? Entonces, sí, el tema de la sabiduría, de esta del don de gentes, ¿no? Él tenía mucho don de gentes, mucha mano izquierda para tratar con sus equipos y él por una parte, era muy cariñoso, muy afectivo con todos sus compañeros del trabajo y nos hablaba mucho de ellos, pero siempre en términos personales. O sea, él nunca traía el trabajo a casa. Entonces hay muchas partes de las historias que me han contado después sus compañeros que nos hemos enterado después de fallecido, pero, pero la esencia es la misma, o sea, la personalidad era la misma. Y algunas de las frasecillas esas que pongo ahí, algunas nos las decía a mí, a mi madre, a los primos, ¿no? Eh, pues eso, siempre como para dar la última palabra o poner la guinda, y muchas otras que se refieren al entorno profesional, que luego yo pues me aplico, ¿no? Y que he conocido después y me ha dado mucho gusto que pues conocer esa faceta de mi padre, pero reconociendo a la misma persona, o sea, no una personalidad doble. Qué bueno. Bueno, ahora que has mencionado lo de la etapa de la adolescencia, hay varias partes que me gustan, como del proceso de evolución, ¿no? Del personaje, que es, por un lado, esa la adolescencia, que de todas formas, según lo cuentas, fue un periodo muy corto, fuiste muy madura en ese sentido de darte cuenta, incluso en el mismo momento, de que lo que estabas diciendo era una tontería de adolescencia y volver a tus padres, ¿no? Es algo que es muy recurrente y que suele es real como la vida misma, de que los adolescentes hay un momento en el que se separan de los padres, que todo les parece mal, ya no les gusta y tardan unos años, hay periodos largos hasta que vuelven a reconciliarse, ¿no? Con sus progenitores. En tu caso, y según lo cuentas, no sé si esto también es una licencia literaria que te has tomado o es realidad, te duró nada, un suspiro. O sea, mientras te escuchabas decía, esto es una chorrada, yo quiero estar con mi padre. Sí, la verdad es que me duró poco, o sea, quizá no tampoco como está resumido en la historia, pero me duró muy poco. Yo creo que eh, también quien haya leído la historia comprenderá que desde muy pequeñita la protagonista vive muchos cambios muy drásticos, muy difíciles, de una manera la obligan a madurar y a enfrentarse a situaciones muy distintas. Entonces, las tonterías que nos parecen súper importantes en la adolescencia, pues digamos que este personaje ya tiene todo un poco como más aguado, ¿no? Como más
más descafeinado, no se toma todo tan a pecho ni, no sé, como la típica adolescente, ¿no? Pero sí, hubo una etapa, pero como digo, entre esa madurez forzada por una parte y luego la relación tan especial que tiene la protagonista con los dos, con el padre y con la madre, pues la ayudan a volver a su ser, a sus cabales y a decir, "Vale, déjate de tonterías". Desde luego. Y otro de los temas que también me parece muy interesante, que están tratados muy bien, muy correctamente, es, por un lado, la globalidad, ¿no? La internacionalidad de vuestra vida por las circunstancias laborales, pero luego el apego y la reivindicación del pueblo, de la zona rural, de las raíces, con bien servidas, siempre muy presente. Y no sé si esto ha sido también un homenaje a tu padre que tenía muy presente siempre su pueblo. Es que tú también lo has, al haberlo mamado, lo reivindicas. No sé qué relación tienes con el pueblo hoy día. ¿Sigues teniendo contacto? ¿Vas? ¿No vas? Cuéntame un poquito por qué el dejarlo también ahí tan presente, ¿no? Hablar de todos esos nuevos mundos que de niña y de adolescente son súper atractivos, pero luego la emoción también de volver cada verano al pueblo. Sí, bueno, el pueblo, que en realidad es mi pueblo, es Bien Servida, en la provincia de Albacete. Es un escenario principal en la historia, digamos que es donde los personajes hacen escala, ¿no? Entre los momentos eh, que se relatan en la historia. Y en mi propia vida también, y lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Yo muchas veces digo que yo soy madrileña de Bien Servida. O sea, yo siempre que puedo voy al pueblo, allí es el punto de reunión con la familia de mi padre, por suerte mi abuela sigue allí y bueno, es un eje central en mi vida y así lo he querido reflejar en la historia también. Traspasa durante la lectura un respeto y un amor hacia la figura del padre muy importantes, muy claras, ¿no? Incluso llega al punto de que, sin destripar mucho, la hija Isa encuentra algo guardado por el padre que pide, que pone no abrir y la hija lo respeta. No sé si esto ya es curiosidad absoluta mía, si eso ocurrió de verdad, si en la vida real Paloma Serrano Molinero habría abierto ese sobre o no lo habría abierto. ¿Qué ha pasado con eso, por favor? Bueno, ese es uno de los, como dice Vargas Llosa, en toda novela tiene que haber un dato escondido, ¿no? Y yo en esta novela he puesto el dato escondido con algo que queda escondido. Eh, ahí hay un poco de licencia literaria porque digamos que el proceso ese de después de la muerte de un ser querido, que todos tenemos que hacer en algún momento, que es pues vaciar sus cajones, retirar su ropa de los armarios, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con cosas que sin ser cosas importantísimas, pero son cosas que te sorprenden que esa persona tuviese guardada, ¿no? Y entonces yo he jugado ahí un poco con todo lo que encontré, con las distintas sensaciones que uno puede llegar a vivir, ¿no? De, pues, ¿y esto qué hace aquí? ¿Y esto para qué sería? ¿O cuál es la...? Y luego, al final, dices, pues es que si alguien ahora mismo abre mi cajón del escritorio, pues puede pensar lo mismo de un montón de cosas que tengo ahí, que muchas eran importantes, y la mayoría no, pero si las abre otra persona le puede dar una importancia por ignorar precisamente que son, ¿no? Y bueno, pues es una anécdota más de todo el proceso que le sigue a la muerte, ¿no? Que tenemos muchos rituales que seguimos y el recoger eh, todas las pertenencias, pues es uno más.
y que puede tomarse incluso como un juego de redescubrimiento de la persona, ¿no? Porque hay cosas que no tienen respuestas, cosas que te encuentras que no puedes saber por qué estaban, por qué eran importantes para esa persona y se puede, bueno, intentar adivinar o hacer alguna composición que va a ser más una hipótesis que no sabemos si se acercará a la realidad o no, pero que bueno, que también puede ser Ujú. una parte de juego de adivinación de qué es, de por qué sería, ¿no? Pues me ha Efectivamente. conseguido dejarme intrigada el sobre, lo tengo que decir. Y ya que mencionabas que ha sido por consejo de Vargas Llosa, me gustaría, bueno, que nos contaras también cuáles son tus influencias literarias, quiénes son tus escritores o escritoras favoritos, a quién lees para inspirarte. Pues mira, lo que más me gusta leer es novela de realismo mágico. Y desde muy pequeñita he leído mucho a García Márquez, a Isabel Allende, Vargas Llosa, he leído a muchos autores latinoamericanos, eh, digamos, de toda la generación del boom, ¿no? Eh, con ellos he crecido y yo creo que su forma de expresarse o de interpretar la realidad con ese realismo mágico siempre se me ha quedado un poquito ahí en la cabeza y algo habrá luego en cómo escribo yo, ¿no? Y luego también leo bastante poesía y de distinto tipo. Poesía leo un poco de todo, de hombres, mujeres, de latinoamericanos, de europeos, del siglo pasado, de este, un poco de todo. Y en la poesía, eh, yo creo que digamos, encontrar referencias, lo que encuentras son ideas. Con pequeños versos se te pueden desatar ideas de las que empiezas a tirar del hilo y de repente te encuentras con una historia que te acabas de formar en la cabeza maravillosa. Genial. Oye, ¿y estás trabajando en algo? ¿Tienes alguna novela entre manos o algún proyecto literario en el que estés trabajando? Pues sí, de hecho estoy terminando la edición de un nuevo trabajo. En esta ocasión no es novela, es ensayo sobre poesía precisamente. El objetivo de este trabajo es acercar la poesía a gente que nunca ha leído poesía o que la ha leído solo en el colegio y se ha quedado con mal sabor de boca o porque no se la han sabido explicar bien en la escuela o porque tiene el convencimiento de que la poesía es cursi o pomposa, porque hay muchos tipos de poesía distinta, muchos autores, y entonces la forma en la que he escrito estos ensayos en realidad son pequeños relatos de ficción que yo me he inventado sobre la vida de cada autor que he elegido eh, e intercalando en el texto voy metiendo versos de sus poemas. Entonces digamos que son relatos, es un libro de cuentos sobre los autores que he elegido pero empleando sus propias creaciones para dar forma a sus historias. ¿Y cuándo verá la luz? ¿Tienes fecha más o menos? ¿Para cuándo lo esperamos? Pues no tengo una fecha definida, pero os adelanto que en las próximas semanas estará listo. Ah, Estamos ya ultimando la edición, así que en breve. O sea, no sé deciros la fecha exacta, pero en pocas semanas. Lo iré anunciando en mis redes sociales, así que atentos. genial. El título es pues, Poesía también eres tú. Anda, qué bueno, pues estaremos muy atentas, desde luego. Mira, te dice el Index que la novela es una delicia desde el inicio hasta el final, un viaje a las raíces, a la familia y sobre todo a las emociones. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Yo siempre hago una batería de preguntas
rápidas y, bueno, más ligeras, pero también un poco más a la escritora más que a la novela. Pero antes de hacértelas, bueno, me quería rescatar una frase que me ha anotado aquí, que me parecía que resumía bastante bien, aparte del título que está muy bien puesto, las palabras que te guardan, pero había una frase también casi al final de la novela, y yo creo que al hilo también de la motivación para elegir el título, que es "Mi temor era olvidar", decía Isa, ¿no? Y creo que explica bastante bien el porqué, ¿no? Del libro, el temor a olvidar a un ser querido que se ha ido, a que los recuerdos Ujú, cada vez sean más borrosos, ujú. menos nítidos y necesidad de agarrarse de alguna manera, ¿no? De que la memoria no falle con Claro. el paso del tiempo. Ujú. Bueno, pues, ¿qué estás leyendo? ¿Qué está leyendo ahora mismo Paloma Serrano Molinero? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo Feria de Ana Iris Simón y me está encantando. Es también autora manchega, también muy jovencita y también cuenta la historia de su familia, que eran feriantes, y habla un poco pues desde su infancia y también va creciendo la protagonista con la historia, con lo cual me siento muy, muy identificada. Y luego he empezado a leer también hace poco otros títulos de autoras de mi generación, igual que Ana Iris Simón, de Marta Jiménez Serrano, Los nombres propios. He leído hace poco también Panza de burro, de Andrea Abreu. Genial. Y bueno, tengo algunas más pendientes, así como de autoras jóvenes, un poco por arroparme un poco, ¿no? Y decir, a ver qué estamos contando ahora las nuevas voces, ¿no? Que también ya era hora que salieran nuevas voces. Sí, sí, sí. Hay además como de repente un nuevo interés, ¿no? Por crear, por la literatura, que me parece súper bonito y aquí en el Club de Lectura estamos encantadas de recibir todas estas voces nuevas y estas propuestas que estáis ofreciendo. Que, bueno, te cuento que nosotros cada lunes tenemos una sección que se llama Lunes de Recomendaciones y es un título, pues bueno, que puede ser actual o no, un clásico. Y entonces justo inmediatamente después a este encuentro con autor, lo que hacemos es recomendar el lunes siguiente un libro que nos diga nuestro escritor, escritora del mes. Así que, ¿qué libro te gustaría que pusiéramos el próximo lunes en la sección Lunes de Recomendaciones en tu nombre? Pues mira, yo voy a recomendar el que os decía de Marta Jiménez Serrano, Los nombres propios. Es una novela así también breve, muy fresca y yo creo que así para el verano está muy bien. ¿Vale? Los nombres propios. Pues el próximo lunes ahí estará como recomendación de Paloma Serrano Molinero. Otra pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú? ¿Lees, llevas siempre un libro bajo el brazo? ¿Tienes un lugar en tu casa cómodo con una lamparita, buena iluminación para dedicarte a la lectura o en cuanto puedes te pones? Pues mira, el rinconcito lo tengo preparado, pero casi nunca me puedo sentar en el rinconcito porque tengo un hijo de 2 años y estoy esperando otro y, o sea, mi vida es un caos. Entonces leo como y cuando puedo. Pero siempre tengo un libro a mano, entonces cualquier ratito lo abro y me pongo, incluso con el niño encima. Vamos, en mi Instagram hay un montón de fotos que lo muestran, ¿no? Con el niño se me duerme encima y aprovecho para leer. Pero una cosa que sí hago siempre es que siempre tengo un lápiz a mano, porque me gusta mucho subrayar. Eso siempre lo hago. Y de hecho, si en alguna ocasión me pongo a leer y no tengo un lápiz a mano, me pongo nerviosa. Esa sería tu pequeña manía de lectora, ¿no? Sí, sí. Y se me ha ido lo que te iba a preguntar y bueno, pero tengo otra que es, ¿qué consejo le darías a esos escritores, a esas escritoras que empiezan, que han decidido que quieren escribir?
y sacar un texto adelante, una novela, un relato, lo que sea, ¿qué consejo le darías desde tu experiencia, que ya tienes uno publicado y otro en camino? Pues yo les diría que mucho ánimo, mucha perseverancia y mucha paciencia, porque las cosas van muy despacio, pero mira, al final van saliendo y lo importante es centrarse en vuestra parte, ¿no? Si vuestra parte es la escritura, hacerlo lo mejor que podáis, darlo todo y una vez que ya completéis la escritura, entonces ya os podéis centrar en todo lo que viene después, que es también muchísimo trabajo, la búsqueda de editoriales, etcétera, etcétera. Pero paso a paso, no hay que agobiarse. Lo fundamental, si vuestro deseo es escribir, centraros primero en la escritura y lo demás va viniendo. Y como escritora, ¿eres una escritora de método que se pone unas horas al día? Bueno, nos has dicho que tienes un hijo de 2 años, otro en camino, que ahora mismo las normas no son lo que priman en tu vida, pero bueno, cuando has tenido una vida más tranquila, ¿cómo te defines tú como escritora? ¿Tienes un horario, te pones una rutina estricta y la cumples? Cuéntanos un poquito cómo es tu rutina de escritura. Pues mira, como os decía al principio, que yo siempre escribo de todo, me van ocurriendo cosas. Yo siempre tengo una libreta a mano y voy apuntando ideas y luego sentarme a redactar, digamos, que para eso sí que intento ser más disciplinada, más que nada por necesidad. Eh, por ejemplo, para la redacción de esta novela, he tenido que ajustar mis horarios precisamente para escapar de todo el follón que tengo en casa, ¿no? Entonces lo que hacía era levantarme muy, muy temprano, a las 6 de la mañana yo estaba sentada ya en mi escritorio, en mi despacho, cerrada, la casa en silencio y hasta que ya tenía que despertar al niño para guardería y todo eso, pero así me aseguraba unas 3 horas de tranquilidad porque el proceso de escritura no es solo ponerte a escribir, sino que requiere pues muchas veces de investigación, otras veces de reflexión, de relectura, de revisión, de ratos en blanco diciendo ahora qué hago, pero claro, todo eso requiere de concentración, espacio, tiempo. Entonces, para eso, para la escritura sí que soy más, digamos, más implacable, ¿no? Si no, sería, yo creo que imposible, por lo menos para mí. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por este ratito con nosotras, por estar tan predispuesta desde el primer momento, desde el minuto uno de este mes de junio para ser parte del club de lectura. Desde luego, yo creo que puedo hablar en nombre de todos que hemos leído las palabras que te guardan, que nos vamos con un pedacito de ti y de tu historia familiar, que tenemos la sensación de habernos metido en tu casa y haberte conocido más. Y que seguiremos muy pendientes de ese libro de relatos sobre poesía que va a estar ya a puntito, que te seguiremos en las redes sociales con muchas ganas de volver a leer algo tuyo y que muchísima suerte, que bueno, que el club de lectura es tu casa para lo que necesites. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos muy prontito, nos vemos en los libros como siempre. Un besazo y os recuerdo a quienes estéis conectados que en el mes de julio nuestra lectura va a ser una habitación propia y como siempre al final de lectura también haremos un encuentro. Paloma, te invitamos si has leído una habitación propia y si no, pues el mes que viene nos vemos aquí también. Claro que sí, encantada. Un beso, hasta Ahí pronto. estaré. Chao. Chao, gracias a Adiós, todos por adiós. estar ahí. Gracias, Pilar de Talleres La Ola. Hasta luego.